Bienvenidos nuevamente a su programa de Legalidad y Justicia. Antes de comenzar, agradezco a la Universidad Guadalajara La Mar y a nuestro rector, el licenciado Ricardo Ramírez Angulo, por presentarle esta oportunidad a todos los estudiantes para poder participar dentro de estos programas de televisión. Ahora, sin más ni menos, mi nombre es Adiar Moreno y comenzamos con el programa. A nuestra izquierda tenemos al licenciado y maestro Luis Enrique Villanueva, que nos va a hablar un poquito de los temas del día de hoy. Y a mi derecha tenemos al licenciado Sergio Jauregui, que es el juez segundo de lo civil de esta ciudad de Guadalajara. Bueno, primero que nada, bienvenidos. Me gustaría primero que nada que nos platicara un poquito de cómo llegó al área del Congreso, lo que lo presentamos la vez pasada. Nos platicaba un poquito de que participa en estudios del Congreso. Realmente, ¿a qué se debe o qué es lo que realiza dentro de esas actividades? Muy bien, de nueva cuenta agradecer al rector de esta universidad, que ha sido muy gentil en invitarme en diversas ocasiones y con mucho gusto seguiremos interviniendo las veces que sea necesario. Por otro lado, sí tuve la oportunidad de tener una carrera amplia dentro del Poder Judicial del Estado. Empecé desde oficial mayor notificador, ya después secretario de un juzgado mixto, posteriormente existió una figura de primer secretario y ya tuvimos el honor de ser consejero de la Judicatura por un periodo de 6 años. Eso que me llevó a tener un gran aprendizaje dentro de la Administración de Justicia en Jalisco y más sin embargo, más allá de eso, hicimos una extraordinaria relación con todos los jueces de esta entidad federativa. Por eso también me complace en estar aquí presente el día de hoy el señor juez licenciado Sergio Jauregui, que es de los jueces probos, de los jueces sin duda profesionales y con mucho prestigio y actualización en los temas que él se ha desempeñado. Actualmente, como lo precisaste, se está inmerso en la materia civil. Es una materia muy amplia, muy importante. Y el tema de hoy, sin duda, son los juicios sumarios de ocupación, o conocidos como arrendamientos, que se ventilan de una manera muy amplia en su juzgado. Y de nueva cuenta, insisto, estamos el día de hoy para aportar algunas ideas y compartir nuestra experiencia. Y por último, en la parte del Congreso del Estado, también me honra de estar dentro del Poder Legislativo, porque estuve a cargo de la dirección del jurídico en la anterior legislatura y al día de hoy me desempeño en el Instituto de Investigaciones y Estudios Legislativos, que esto nos va a dar la posibilidad de hacer enlaces significativos del Poder Legislativo con el Poder Judicial para hacer cambios importantes de acuerdo a la necesidad que al día de hoy tiene la justicia en nuestro estado de Jalisco. Bueno, pues señor juez, bienvenido al programa por primera vez. Es un gusto tenerlo. La universidad le agradece que haya aceptado la invitación. Y bueno, es juez segundo de lo civil aquí en la ciudad de Guadalajara. ¿Nos podría platicar un poquito de lo que sus funciones, las funciones que realiza dentro de su trabajo? Claro que sí, con mucho gusto. Muchas gracias a todas las personas que intervienen en la elaboración del programa. Gracias por la invitación. Y con agrado me complace pues hacer del conocimiento a toda la comunidad universitaria, principalmente a los estudiantes de Derecho, cuál es la actividad o la función que realiza un juez en un juzgado del área civil. Pues prácticamente la función que realizo o que realizamos la mayor parte de los compañeros es el dictar las sentencias, el resolver los asuntos que se presentan ante la autoridad. En este caso, en el área civil hablamos de cuestiones de arrendamiento, como es el tema de hoy, cuestiones que tienen que ver con créditos hipotecarios, por poner algunos ejemplos. Prácticamente la función jurisdiccional que me honro en desempeñar es en el sentido de que hay controversias entre las partes, por citar el ejemplo del tema que vamos a desarrollar el día de hoy, existe un conflicto por la suscripción de un contrato de arrendamiento, el inquilino se atrasa en el pago de las pensiones rentísticas, se presenta la demanda ante un juzgado, en este caso en materia civil. Una vez que se presenta la demanda, se admite, una vez admitida se ordena, en este caso si hay una deuda de rentas, pues que se lleve a cabo la diligencia de requerimiento, en este caso emplazamiento y embargo. Esta es una de las características de este tipo de juicios en relación a otros. Quiere decir que inician con ejecución,
a contrario de un juicio ordinario. En un juicio sumario, como es el caso, si no se ha cumplido con lo pactado en el contrato, como es el pago de las rentas, el inquilino tiene la posibilidad de acudir ante el órgano jurisdiccional para que se le cumpla con esa obligación, y en caso de que no se cumpla, pues se llegue a un embargo. Una vez realizada la diligencia, una vez que se emplaza, se llama a juicio al demandado, y podrá a su vez oponer excepciones o defensas que tenga que hacer. En este caso, aducir que ya se pagó o que no se debe ningún mes de renta. En este caso, una vez que se contesta la demanda, o bien hacer valer cualquier otro tipo de excepciones, de índole personal, etcétera. Una vez que se contesta la demanda, se cita una audiencia que se denomina de pruebas y alegatos. En esta audiencia, las partes ofrecerán sus pruebas y en esta misma audiencia se desahogarán. Esto es una característica especial de estos juicios, que se desahogan todas las pruebas en una audiencia. Si ha dado el caso que se inicia una audiencia, por poner un ejemplo, a las 12 del día y se ha concluido a las 3, 4 de la mañana. Esto es por la gran cantidad de pruebas que se tienen que desahogar. Y si no hay alguna cuestión por la cual se tenga que suspender alguna de estas audiencias, tiene que continuarse hasta que se concluya, y ahí mismo, en esa misma audiencia, se abre el periodo de alegatos y se cita para que se dicte la sentencia correspondiente. Entonces, una vez ya citado, pues el juez valorará cada una de las pruebas que se aportaron en el juicio y resolverá en una sentencia si es que le asiste la razón, en este caso a la persona que presenta la demanda, y si no es así, absolverá al demandado, en este caso al inquilino y al fiador, del pago de las prestaciones que se le está reclamando. Entonces, prácticamente esta resolución que se dicta, pues no es la verdad absoluta, podríamos decir. ¿Por qué? Porque esta resolución puede ser susceptible de ser atacada a través de un recurso ordinario que se denomina recurso de apelación. Y esta resolución va a ser revisada por 3 magistrados en el Supremo Tribunal de Justicia, y aún esta resolución que pronuncien los magistrados podrá ser también susceptible de impugnación a través del juicio de amparo directo. Entonces, prácticamente, a grandes rasgos, esto es el procedimiento dentro del juicio sumario, dentro del juicio en este caso, por la falta de pago de rentas. Hay una característica muy especial en esta clase de juicios. Dada la naturaleza, como su nombre lo dice, sumarios, esto significa que deben de ser juicios ágiles, rápidos, y por tal motivo no admite recursos, podríamos decir, que sean, por llamar, que dilaten el procedimiento, ¿no? Apelaciones, etcétera, etcétera. La ley, en el artículo 639 del Código Procesal Civil del Estado, establece que este tipo de juicios únicamente procede al recurso de revocación. ¿Qué significa esto? Que una vez que se impugne cualquier resolución que se pronuncie en esta clase de juicios, tendrá que ser resuelta inmediatamente, de plano, por el juez que conoce del asunto. No habrá necesidad de enviarse esa impugnación a un tribunal de apelación para que se resuelva ese punto. Únicamente, como ya lo mencionábamos, es en contra de la sentencia definitiva. Entonces, dada la naturaleza del juicio, como es sumario, pues tendrá que ser el propio juez el que esté resolviendo los recursos que se presenten, en este caso, el puro recurso de revocación. Inclusive, existen criterios de jurisprudencia en ese sentido, de que dada la naturaleza del juicio, tiene una característica muy especial, que quiere decir que, a excepción de la sentencia, el único recurso que cabe en estos juicios es el recurso de revocación. En un momento más regresamos con este interesante tema aquí en su programa Legalidad y Justicia.
Continuamos con su programa de Legalidad y Justicia. En estos momentos me gustaría cederle la palabra al maestro Luis Enrique Villanueva, que tiene algunas preguntas para nuestro invitado de hoy. Muchas gracias. Señor juez, a mí se me viene la idea que esa interrelación que por demás natural debe existir una forma importante y significativa, Poder Judicial, el Estado de Jalisco con el Poder Legislativo, deviene que yo recuerdo que años anteriores este tipo de juicios, primero en volumen o en estadística, los jueces civiles conocían muchas demandas de esta naturaleza. No sé hasta dónde haya bajado o no la presentación de estos instrumentos legales. Y por otro lado también en cuanto a la dilatación, antes eran juicios muy prolongados que duraban a razón de 5 o 10 años, porque las partes se excepcionaban, dilataban los juicios, presentaban un sinnúmero de pruebas, me acuerdo que hasta testigos en el extranjero, además los recursos ordinarios de revocación y apelación que están a su alcance. Entonces eran juicios tortuosos que implicaban primero que no hubiera una justicia rápida ni expedita, en segundo lugar un desgaste entre las partes, principalmente la actora, para poder desalojar al demandado del inmueble de su propiedad. Los abogados también después lo agarraron una especie como ya de una litis que les era atractiva, porque muchos abogados hasta se llegan a contratar. Yo te voy a contratar para que me hagas largo el juicio y no me saquen de este inmueble a razón de 5 o 10 años, así no tenga la posibilidad o esté incumpliendo el pago de renta. Entonces creo que ha habido reformas y otros estos juicios han sido de naturaleza más ágil. ¿Qué me puede responder al respecto? Sí, en lo que dices tienes razón. En los últimos años ha habido reformas importantes por parte del Poder Legislativo en relación precisamente a los arrendamientos. ¿Por qué? Porque el dilatar estos juicios, como acertadamente lo dices, pues traía un descontento en la población y sobre todo no fluía pues el movimiento de capital, de riqueza. ¿Por qué? Porque tardaban los juicios 5 o 6 años. Por poner un ejemplo, antes de abrir el juicio a prueba, llevaban 2 o 3 años con el juicio suspendido por una excepción de falta de personalidad, y suspendías el juicio en lo principal y dejabas hasta que se resolviera esa falta de personalidad el juicio en el fondo inmóvil. Afortunadamente los legisladores, viendo esa situación, crean un procedimiento muy ágil que en la actualidad un juicio de este tipo alrededor de 3, 4 o cuando mucho 5 meses es lo que dura en primera instancia. Esto debido también pues a las cargas de trabajo que se tienen en los juzgados de materia civil. No se ha podido cumplir a cabalidad con lo que el legislador en su momento previó en estas reformas, toda vez que lo ideal sería que un juicio de estos terminara en 2 o 3 meses. Pero tratando de cumplir pues con el precepto constitucional de que la justicia debe ser pronta y expedita, pues se tarda en la actualidad alrededor de 5 o 6 meses un juicio de desocupación. Y reiterando lo que mencionaba hace rato, el legislador también crea una figura donde no se le da apertura ya al litigante para poder dilatar el procedimiento, es decir, que únicamente esta clase de juicios admite el recurso de apelación contra la sentencia definitiva. ¿Qué quiere decir esto? Que no va a estar interrumpiendo el procedimiento continuamente con recursos de apelación que retardarían que se resolviera el fondo del asunto. Entonces, el único recurso ordinario que prevé este tipo de juicios pues es la revocación, y el propio juez es el que lo resuelve. No tienen que enviarse los autos a un tribunal de alzada para efecto de que de que los magistrados resuelvan cualquier situación que se presente en el juicio, sino que única y exclusivamente en contra de la sentencia definitiva. Por otro lado, señor juez, también preguntaba aquí con el joven conductor y con los estudiantes de Derecho y futuros abogados, que también existe una figura dentro de esos procedimientos que se llama una audiencia que ustedes tienen por ley que citar, que es la audiencia de conciliación. Todos me preguntan, bueno, ¿y esa audiencia está procesal beneficia para resolver el juicio de manera anticipada? En estadísticas, ¿cuántos juicios a la hora de llegar a conciliar, que nomás creo que intervienen las partes y no los abogados, se llega a una solución inmediata? Desconozco también en porcentajes si esta figura de conciliación dentro de ese juicio está dando resultados o no.
Hay una disposición que es el artículo 282 bis que obliga a que se cite a las partes en dos ocasiones a la denominada audiencia de conciliación. Desafortunadamente, el tiempo y las cargas de trabajo no nos permiten llevar a cabo el fin de esta conciliación. Es decir, en ocasiones se desahogan 3, 4 audiencias en el juzgado, pero desafortunadamente no hay el tiempo suficiente para poder conciliar a las partes y que lleguen a un arreglo previo al dictado de la sentencia. Esto quiere decir que haya una amigable composición, un convenio entre ellas para evitar que se llegue a una sentencia y que esa sentencia traiga como una consecuencia pues la condena en costas a quien haya resultado perdidoso en el juicio. Entonces, por estadística, yo creo que alrededor del 1 o 2% de todos los asuntos andan terminando con la audiencia de conciliación, es decir, que las partes se pongan de acuerdo para concluir el juicio a través de la audiencia de conciliación. Es muy poco el porcentaje que se llega a solucionar a través de esta audiencia de conciliación. Bueno, existe, creo que hoy se acaba de reformar en el estado de Jalisco el nuevo Instituto de Justicia Alternativa, que funciona como un medio de conciliación previo al juicio. ¿Le está dando solución a los juzgadores o les está bajando la carga de trabajo? Bueno, la situación es que este Instituto de Justicia Alternativa es de reciente creación y desafortunadamente no se ha dado a conocer ante la sociedad para el fin que fue creado. Nosotros tenemos la obligación como juzgadores de hacerle el conocimiento a las partes que existe este Instituto de Justicia Alternativa para efecto de que si así lo creen conveniente antes de presentar una demanda, pues acudan a este instituto a tratar de llegar a un arreglo previo a un proceso judicial. Aún también, si dentro del procedimiento existiera por alguna de las partes el interés de resolver el conflicto, pues se envía a este instituto el asunto para que haya, a través de la mediación, de la conciliación, hagan una amigable composición y concluyan el conflicto de una manera amigable. ¿Esto qué quiere decir? Pues que las partes arreglen su situación de una manera tranquila a través de las instancias que prevé este Instituto de Justicia Alternativa y lleguen a un convenio, a un acuerdo de voluntades sin necesidad de llegar a un procedimiento judicial. Excelente. Bueno, en un momento más regresamos con este interesantísimo tema aquí en su programa Legalidad y Justicia. Continuamos con su programa Legalidad y Justicia. En estos momentos le cedo el uso de la voz al maestro Luis Enrique Villanueva. Muchas gracias. Me sumo al tema que están tocando y con todo respeto voy a hacer una promoción, una difusión, porque atinadamente ya lo dijiste, hay una reforma ya en Jalisco que el Instituto de Justicia Alternativa viene a formar parte del Poder Judicial del Estado, igual que el Supremo Tribunal de Justicia, que el Tribunal Electoral, que el Tribunal Administrativo y que el Consejo de la Judicatura. Desafortunadamente también el juez lo advierte, hay un desconocimiento pleno de la sociedad. ¿Para qué sirve este instituto? ¿Para qué fue creado? Y principalmente, ¿qué beneficios arroja a la comunidad en lo general? El licenciado Rafael Castellanos atinadamente dirige
este instituto, yo creo que le tienen que dar más recursos para promoción y difusión, luego proceder a la regionalización de este instituto tan importante, que yo tengo la confianza, ha funcionado en otros estados de la República, en otros países como en Commonwealth o en Inglaterra, que a los jueces les ayuda mucho a descargar la carga significativa en estos asuntos. Y en cuestión de tiempo también, un asunto que se resuelva, decía el juez, en 3 a 6 meses, acá en la justicia alternativa, a través de la mediación o conciliación, en 1 o 2 reuniones, celebran el convenio y finiquitan el asunto. Entonces yo creo que tendrá que haber un programa especial para difundir al Instituto de Justicia Alternativa, porque sin duda estoy cierto que estos programas son de sumo interés, tanto para la comunidad universitaria, para los abogados, estudiantes de Derecho, y a los ciudadanos en lo general, que estén enterados cómo funcionan las instancias, cómo pueden resolver sus conflictos legales de cualquier naturaleza. Y yo creo que todo mundo hemos tenido algún problema de arrendamiento, tenemos nuestra oficina, injustamente también a veces los dueños de los inmuebles te quieren pedir el desalojo, y si tú eres un buen inquilino, estás al corriente de las rentas, no tienen por qué hacerlo. Yo creo que seguiremos alimentando a legalidad y justicia a través de la Cámara Empresarial en estos importantes programas. Y bueno, señor juez, de lo que lo comentaba el maestro Luis Enrique Villanueva, ¿cuánta gente usted conoce, o un porcentaje aproximado, ha acudido a los juzgados proveniendo de este medio que es la justicia alternativa? De lo que tiene creado el instituto, que es muy poco tiempo, a la fecha ningún asunto ha llegado, o he tenido yo conocimiento en el juzgado que llegue del Instituto de Justicia Alternativa. Vuelvo a reiterar, la situación es de que se tiene poco conocimiento por parte de la sociedad que existe este instituto, y sobre todo que ayudaría también al desgaste tanto emocional que implica un procedimiento en un tribunal, como económico, llevar un juicio dentro de un tribunal. ¿Por qué? Porque son los honorarios de los abogados, los gastos de los peritos. Quizás si la gente tuviese mayor conocimiento de la existencia de este instituto, probablemente existieran más causas, más asuntos donde se concluyeran a través de este Instituto de Justicia Alternativa. ¿Por qué? Porque las cargas de trabajo en un juzgado, en el primer partido judicial, en un juzgado civil, se manejan alrededor de 1.350 asuntos al año. Entonces, imagínense si se tuviera pleno conocimiento, si un 50% de los asuntos que se presentan ante un tribunal concluyeran a través de la justicia alternativa, pues esto aligeraría bastante las cargas de trabajo que se tienen en un tribunal a virtud de tantos juicios que se presentan, ¿no? Y principalmente, señor juez, ahí sí yo intervengo y hago énfasis, que eso va a ser muy importante, el conocimiento pleno de la justicia alternativa, porque él ya mencionó una característica fundamental. Primero, existe la voluntariedad de las partes. No van obligados, van de voluntad propia. Ustedes dos tienen un conflicto y están conscientes que quieren acudir a resolverlo. Y segundo, que es gratuito. No tiene costo alguno a ningún usuario que vaya, se asiste de los conciliadores, resuelven el conflicto y sin pago alguno por esa intervención jurídica. O sea que no necesita la ayuda de ningún abogado litigante, ni mucho menos. Es entre partes que van a acudir a este instituto, y el costo pues es nulo, como lo mencionaba, de manera que pues realmente no les cuesta nada llegar a una conciliación, y pues sobre todo el tiempo que durarían en un juicio pues es muchísimo más largo, la verdad. Bueno, es muy interesante esto, pues esperemos y funcione, y sí es muy interesante darle una difusión más amplia a esto que es la justicia alternativa. Bueno, pues muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy en nuestro programa. De parte de la universidad, de nuestro rector y de parte de un servidor, le damos las gracias. Esperamos algún día nos vuelva a acompañar. Bueno, maestro Luis Enrique, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy en nuestro programa. Esperemos si nos pueda acompañar más adelante con estos interesantes temas. Con mucho gusto, nos veremos próximamente. Bueno, esto fue su programa Legalidad y Justicia. Esperemos si nos pueden ver la próxima semana. Yo soy Adrián Moreno, su conductor, y en nombre de la universidad y de nuestro rector, les damos las gracias. Hasta luego.